Bueno, pues buenos días a todos y a todas los que nos seguís en directo a través del canal de YouTube del Centro de Información de la Casa de Campo y también a los que nos seguís en diferido. Y bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que organiza el Ayuntamiento de Madrid a través del Centro de Información de la Casa de Campo. Estamos en la celebración de la Fiesta del Árbol durante estas 2 semanas, en la 8ª edición, y de qué mejor manera que celebrándolo, pues rindiendo un homenaje merecido a todos esos jardineros y jardineras que de alguna manera son los artífices de que en la ciudad pues gocemos de todas estas zonas verdes y arboladas. Anteriormente, en un webinario que hacíamos hace unos meses, ya hablábamos un poquito de cuáles eran todos esos orígenes de la jardinería madrileña, esa jardinería tradicional, y de la aportación de esos jardineros durante los siglos XVI, XVII, incluso XVIII, y nos quedamos un poco ahí, nos quedamos en esa historia de la tradición jardinera madrileña. Entonces continuamos nuevamente en este webinario pues a partir del siglo XIX y siglo XX hasta la jardinería actual. Así que, ¿de qué mejor manera? Contando con Luciano Lavajos, buenos días. Hola, ¿qué tal, Andrés? Nuevamente contamos con Luciano y agradecerle su presencia. Ya le conocemos de anteriores ponencias y en esta ocasión pues vamos a seguir hablando de la jardinería y como bien sabéis pues él es una voz autorizada dentro del mundo del oficio jardinero y como bien sabéis pues ha trabajado mucho tiempo en lo que es la jardinería de la ciudad de Madrid. Es además un gran divulgador y un gran educador ambiental. Seguimos aprendiendo con él a través de sus libros, sus ponencias, sus conferencias. Y además, pues bueno, en los tiempos que estamos, pues además hace falta personas como él que sean defensoras del arbolado y del arbolado en la ciudad. Así que no me voy a extender más en esta presentación y os dejo con Luciano, no sin antes recordaros que tenemos habilitado el chat para que todas aquellas personas que estáis siguiendo en directo esta ponencia pues podáis hacer vuestras sugerencias, vuestros comentarios o preguntas y luego al final de la intervención pues Luciano las irá comentando. Así que agradecerte tu presencia y en un ratito nos vemos. Pues muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a Belén, que está ahí en los controles por detrás, a todo el equipo del Centro de Información de Educación Ambiental de la Casa de Campo, el Departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid y también un recuerdo muy especial para Ana, que está recuperándose ahí de un problemilla. Y a ver si la vemos pronto por aquí, por la Casa de Campo. Y nada, como decía Andrés, en la anterior parte de esta historia hablamos mucho del siglo XVI y del siglo XVII, que es el momento en que la jardinería madrileña empieza a eclosionar, empieza a funcionar. Y bueno, pues no sé si recordar un poquito estos personajes que teníamos del siglo XVI, de los Ríos, sobre todo, que trabajó aquí mucho en la Casa de Campo y dejó una publicación muy interesante, un poco olvidada en estos momentos, pero muy interesante. Y también Fuentidueñas, la familia Fuentidueñas, que trabajó fundamentalmente en el Retiro, eran los jardineros mayores del Retiro y que también dejaron ahí su impronta con publicaciones. Ya comentábamos también en la anterior vez, en el anterior momento, que había problemas para conseguir información fidedigna sobre lo que pasaba en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, XVIII, lo que pasaba en Madrid. Tenemos alguna información y por eso nos tenemos que remitir a las publicaciones, que no son muchas. Afortunadamente, a partir ya de comienzos del siglo XIX tenemos más publicaciones, tenemos más libros, personas que escriben sobre lo que pasaba en ese momento jardinero. Por tanto, digamos que vamos a estar en ese sentido mejor dotados para poder aportar más información. Si en el siglo XVII y XVIII es la familia Fuentidueñas la que marca un poco la jardinería de la ciudad, ya en el siglo final del XVIII, mediados final del XVIII y sobre todo ya en el siglo XIX es la familia Boteloup, la que marca, es la familia jardinera que viene con los Borbones y que marcan ahí su impronta, que marcan ahí su estilo jardinero
en toda la ciudad, no solamente en los jardines reales, sino también en las calles y en los paseos de la ciudad. No había muchas calles arboladas. Hoy le vamos a dedicar un espacio importante al tema de los árboles, por petición de las compañeras y los compañeros del Centro de Información, ya que estamos en esas semanas del árbol. En un momento en que los árboles de nuevo pues son necesarios y que también son polémicos, porque siempre hay obras y siempre hay cosas ahí que perjudican a los árboles. Y alguna persona me ha comentado, bueno, pues dirás algo de los problemas que tienen los árboles en Madrid, ¿no? Últimamente. Bueno, pues si surge el tema, pues también lo podemos comentar. La ciudad de Madrid, a comienzos del siglo XIX, esta es una foto de 1850, de la década de los 50, de Laurent, mantiene ese aspecto de ciudad tradicional, de ciudad con huertas importantes, de ciudad rodeada de campo, de cultivos. La misma Casa de Campo tiene todavía en ese momento cultivos de cereales, es una ciudad cuyos alrededores son pastoreados y donde el árbol sigue siendo un bien ciertamente escaso. Y la foto esta un poco lo ilustra. Hay algunos jardines como el Retiro, como la Casa de Campo, que sí que tienen árboles, pero todavía podemos decir que es una ciudad con poco arbolado. Y es una ciudad en la que sus ciudadanos, esos jardineros pasivos, hay jardineros activos que plantan y riegan, pero también hay jardineros pasivos, que son las ciudadanas y los ciudadanos que en Madrid siempre han sido muy puntillosos, siempre han sido muy críticos con cómo se hacía la gestión de la jardinería y en concreto de los árboles. No paran de exigir, no paran de pedir y constantemente vemos en los periódicos de la época pues eso, que el ayuntamiento se ponga las pilas, que plante más árboles, que se cuiden mejor los árboles y también una demanda creciente porque los parques y jardines de la ciudad, los pocos que hay, se abran a los ciudadanos. Es decir, también hay durante todo el siglo XIX, hay una petición ciudadana, una exigencia, podríamos decir, de que la ciudad se democratice, que el gobierno de la ciudad se haga más democráticamente y que los ciudadanos puedan opinar y puedan decir y de hecho empieza a haber los primeros ayuntamientos democráticos con avances y retrocesos en este sentido que también se notan en las personas que llevan la jardinería y en las personas que toman decisiones sobre esto, como veremos a lo largo de este rato, que espero que os sea ameno. Bueno, la familia Botelou, como hemos comentado al principio, comienza sus trabajos en 1716. Hay unos años entre la guerra civil esta por las dinastías, ¿no? Entre los Austrias y los Borbones. Al final son los Borbones los que, al morir Carlos II sin descendencia, son los Borbones, después de una guerra, hay que decirlo, los que se llevan el gato al agua y consiguen el reino de las Españas, que se decía todavía entonces. Un reino muy importante, todavía con muchísimas colonias, con muchísimas riquezas, por tanto era un bocado muy apetitoso para las monarquías europeas. Todo el mundo quería meter baza, todo el mundo quería meter ahí el diente. Y la familia Botelou pues llega aquí con Felipe V, es de la confianza de los reyes de Francia y se viene aquí con la familia esta. Igual que hay una dinastía de reyes, también hay una dinastía de jardineros. Este primer Esteban Claudio Botelou, todos los hijos y los nietos y los bisnietos inclusive, también se llaman así. De hecho, hoy vamos a hablar mucho de sus bisnietos. ¿Por qué? Porque tenemos información, ¿vale? Porque dejan libros, por lo tanto podemos opinar de ellos y podemos también criticarlos si queréis. Que son Claudio y Esteban Botelou, que firman, publican a partir de 1805 el Tratado de las Flores y el Tratado de la Huerta. Eso no quiere decir que no tengamos información buena, de calidad, de lo que pasaba antes con los anteriores Botelou, con la saga esta tan importante en la jardinería madrileña. Sí que tenemos información, ¿vale? Lo que pasa es que no está publicada. Tenemos, por ejemplo, algunos proyectos. Este señor que tenéis aquí en la foto es
jardinero mayor de Aranjuez, pero también tiene un trabajo muy importante en la granja, que ya empezábamos a hablar de la granja. Ya sabéis que antes de la granja estuvo Balsaín, con el Palacio de Balsaín, los jardines de Balsaín, pero la granja es un desvelo para la familia real, porque todos quieren tener ahí, todos los reyes quieren tener ahí su jardín, ¿no? Si Felipe II se hace famoso por el Pardo y por la Casa de Campo, y sus hijos se hacen famosos por el Retiro, cuando llega la nueva dinastía, pues quieren también marcar su impronta y la granja se convierte en el gran jardín de la familia borbónica. Y también esas modificaciones en Aranjuez. Ya sabéis que los jardines de Aranjuez están los jardines de la isla, que son jardines anteriores, y los jardines del Príncipe, que son jardines precisamente borbónicos. Cuando vayáis a Aranjuez tenéis que visitar estos dos estilos y maneras de hacer jardinería tan distintas. Pero estábamos ya con Claudio y Esteban Botelho, que se habían formado en Francia, se habían formado en Inglaterra y conocían la importancia de publicar lo que se sabía. Tenemos dos libros muy interesantes, el Tratado de las Flores. Es un libro con las plantas, tanto anuales como bianuales, como vivaces, que se cultivaban en aquel momento en la jardinería. Y un libro muy interesante, porque sigue siendo ahí, en un momento en que los huertos urbanos comunitarios son importantes y tal, este Tratado de la Huerta, a mí me ha venido muy bien leérmelo, porque cuando decimos, ¿no?, decimos huertos ecológicos, pues resulta que este Tratado de la Huerta es bastante ecológico, porque todavía no se conocían los insecticidas y no se conocían tanto los productos que utilizamos tanto ahora mismo en los huertos convencionales. Así que este Tratado de la Huerta os lo recomiendo para los y las hortelanas, porque seguro que os va a deparar más de una sorpresa. Bueno, este Claudio Botelho, el bisnieto, ¿vale? Creo que le llamaban Claudio Botelho III, es un personaje también muy interesante. Era jardinero mayor del Retiro y del Jardín Botánico, estuvo ahí durante muchos años. Ya sabéis que el Retiro llegaba hasta el mismo Paseo del Prado y las plantaciones que se hacían en el Retiro y que se mantenían en el Retiro también eran competencia de este jardinero mayor. Por tanto, tenía un gran poder sobre la jardinería, digamos, de ese lado este de la ciudad del Retiro. Retiro, Jardín Botánico, Paseo del Prado, en ese momento se veía como una unidad. Este hombre, cuando la invasión francesa de 1808, pues se tuvo que enfrentar a las tropas francesas que querían instalar una especie de cuartel en el Jardín Botánico y bueno, pues consigue que los árboles del Jardín Botánico, consiguen que las tropas no entren, que hubiese sido un verdadero desastre, como pasó en el Retiro, que quedó totalmente talado y totalmente deforestado, salvo alguna excepción. ¿Esto qué le supuso? Pues que cuando vuelve de nuevo Fernando VII, pues este hombre es desterrado de la corte, se le destierra a Sevilla y bueno, porque había colaborado con los franceses, casualidades de la vida. Es decir, hay una represión, hay una depuración, que seguramente que tuviese este nombre pues no ayudó mucho. Y en nada, se fue a Sevilla. En aquel momento el castigo de destierro era lo peor que se podía hacer, porque te separaban de tu familia, te separaban de tus raíces, te separaban de tu sitio, te mandaban a un lugar extraño y mucha gente no lo soportaba. Y casi siempre también esto tenía consecuencias económicas tanto para el represaliado como para la familia. Algo similar ocurrió con la familia Fuentidueñas, ¿vale? La familia Fuentidueñas, el último de la saga, también fue represaliado cuando llegan los Borbones por no ser muy afín a la nueva monarquía. Y sabemos que la familia tiene que ir a la corte a insistir en que pasan hambre, que pasan mucha necesidad porque su padre no está. A ver si es posible que el padre pueda volver y pueda trabajar para poder tener una vida digna. Pues como decía, Claudio Botelho III, publica este Tratado del Injerto, un libro muy, muy interesante, porque hasta ese momento las cosas que se sabían de los injertos y que se publicaban, pues estaban rodeados de
de magia, y estaban rodeados de un montón ahí de fantasías que procedían de los tratados antiguos. Se mezclaba ahí la magia con... bueno, había como muchas historias con los injertos. Y el primer tratado, digamos, científico, técnico, realista que se hace, por eso es tan importante, es este tratado del injerto, que se publicó, conseguimos publicarlo con la Junta de Andalucía hace unos cuantos años, y creo que está el facsímil a disposición de, si os metéis en el buscador, ponéis tratado del injerto, Claudio Botelho, Junta de Andalucía, y creo que hasta hace no mucho tiempo estaba a disposición de todo el mundo, ¿vale? Así que os recomiendo, para los que tengáis, las que tengáis interés en este tema del injerto tan complicado y tan jardinero, pues que leáis este tratado, porque igual que el tratado de la huerta os va a aportar mucho. Es decir, no son libros, digamos así, un libro viejo, a mí que me va a contar este nuevo, ¿no? Pues sí, a mí me ha aportado bastante estos dos libros del tratado de la huerta y el tratado del injerto. Se publicó, como ya digo, en 1817. Entre las flores, que habla Lord Botelow, que habla Claudio y Esteban en su tratado de las flores, por hablar de una planta que ahora es muy común y que se planta constantemente en las huertas y los jardines, la caléndula. La caléndula, que tiene un pariente silvestre, la caléndula arvensis, que en algún momento, cuando hemos hecho excursiones para ver flora así silvestre, hemos hablado de ella. Es una planta también muy bonita, pero de luego no tiene la belleza y la calidad floral de esta caléndula officinalis, ¿vale? Siempre que veamos el apellido officinalis, tenemos que ver que es una planta con valores también terapéuticos. Por tanto, la caléndula no solamente cumple esta función de planta de flor, de planta que ya está por ahí, en flor, es una planta de invierno-primavera que se pone en los macizos ahora, o que ya está en flor, sino que también es una planta con valores medicinales. Y el libro este de las flores, por ejemplo, nos plantea también que ya en aquel momento se conocían los invernaderos y se hacían los semilleros y cómo hacerlos, cómo reproducir, cómo trasplantar. O sea que es un verdadero tratado de jardinería tradicional en ese momento, que es de lo que, bueno, por aquí estamos en eso, ¿no? En el mundo del jardín tradicional. Los jardines de Madrid en el siglo XIX había una gran ansiedad por modificarlos, y las personas que habían viajado, como los Botelow y como este Sandalio de Arias, ¿no? Pues tenían mucho interés en intentar traer a esta capital, a esta ciudad que tenía ahí muchas carencias en el tema de jardinería y en el tema de los árboles, tenían mucho interés en hacer modificaciones que en algunos casos pues, podían ser, como veremos, bastante revolucionarias, ¿no? Este profesor de agricultura en el Real Jardín Botánico desde 1816 tenía también mucho interés en los árboles, y de hecho fue el primer director de paseos y arbolados de Madrid entre 1821 y 1823. En 1823 pasa a ser durante un tiempo el director del Real Jardín Botánico. Pues este Antonio Sandalio de Arias, nosotros los jardineros de Madrid le valoramos mucho porque fue el creador del vivero de Migas Calientes en una época muy temprana. En Migas Calientes había una zona que ya había estado allí, el Real Jardín Botánico, durante unos cuantos años, que luego también lo veremos. Y él tenía mucho interés en que Madrid se convirtiese en un gran centro de cría, de reproducción y de cultivo de árboles. Porque lo primero que tenemos que tener para arbolar una ciudad, que era una de las grandes inquietudes de estas personas de principios del siglo XIX, muy influenciados por la Revolución Francesa y por las cosas que ellos habían visto y habían oído que pasaban en la cercana Francia, pues era cultivar árboles, era reproducir árboles. Por tanto, había que tener un sitio con tierra de calidad, un sitio extenso, donde los árboles se pudiesen plantar, se pudiesen reproducir primero y luego cultivar. Y él también además tenía la experiencia del Real Jardín Botánico. Había vasos comunicantes entre
digamos, los investigadores científicos, como este, y los hortelanos, los jardineros de huerta. Había un vaso comunicante. ¿Por qué? Porque los jardines botánicos, en un primer lugar, se crean como un espacio de pura investigación, pero también se convierte en un espacio de aclimatación, un espacio en que los árboles, tenemos necesidad de saber cosas de ellas, ¿vale? Y no tanto por curiosidad, sino también por su utilidad. Así que llegan árboles constantemente de los viajes coloniales, de los viajes científicos, y hay que aclimatarlos primero, y para eso están los jardines botánicos. Pero esos árboles que se ven que se aclimatan con facilidad, que viven con facilidad, que se pueden reproducir también con facilidad, que también es una labor que se hace en los jardines botánicos, pues pueden pasar algunos de ellos a ser cultivados también con relativa facilidad en las ciudades, en los paseos, en los jardines de nuestra ciudad. Francisco Sangüesa fue también director de paseos y arbolados entre 1861 y 1841. El siglo XIX fue ciertamente convulso, fue un siglo muy complicado desde el punto de vista político, con una guerra muy complicada que duró muchos años con los franceses, que dejó el país totalmente destruido. Pero por si no faltaba poco, tres guerras civiles que tuvieron también influencia, sobre todo en zonas rurales, pero también en las ciudades. Entonces sorprende mucho que en pleno siglo XIX, con esta penuria de medios, que todos los recursos iban para las guerras, con estas catástrofes, hoy diría catástrofes humanitarias, ¿no? Pues hubiese energía, hubiese dinero, hubiese tiempo para dedicárselo a ese tema de los árboles. Y no solamente plantar árboles, ya con terminada la guerra con los franceses empiezan a poner árboles en Madrid, muchísimos árboles, ahora también lo iremos viendo, sino también para investigar, porque los árboles que había en Madrid, que eran fundamentalmente, me refiero a árboles de paseo, árboles de jardín, que fundamentalmente eran los olmos, empiezan a tener muchos problemas, se les secan y es necesario hacer una investigación a ver qué pasa con esta seca de los olmos. Y se descubre que los olmos tienen un problema, que es un hongo, que el vector, una época muy temprana, en la década de los 30, se descubre que los olmos se nos mueren por eso, porque tienen una plaga. No es un problema del suelo, no es un problema de los riegos, no es un problema de que hagamos mal las cosas, sino que tienen una plaga asociada a una enfermedad, o una enfermedad, mejor dicho, asociada a una plaga, que son estos escolítidos que aparecen en la imagen, que es la grafiosis del olmo, que ya en aquel momento causaba estragos en nuestras olmedas. Esto, a partir de este momento, seguramente ya antes también pasaba, pero justo en este momento empieza a estar documentado. Y se empieza a pensar que muy probablemente los olmos, que era una alternativa fantástica desde la época romana, que ya Columbela nos habla de los cultivos de olmos, pues hay que empezar a pensar que si queremos tener árboles en las ciudades y en abundancia hay que hacer otras cosas. Hay que buscarse alternativas. Bueno, otro director muy conocido de paseos y arbolados de la ciudad fue Lucas de Tornos. Todo esto se lo debemos, toda esta investigación, lo de los jardineros mayores y directores de paseos y arbolados, se lo debemos a Josefina Gómez Mendoza, que hizo un trabajo ímprobo para localizar no solamente los nombres de estas personas en los archivos municipales, sino también valorar su trabajo, tener en cuenta su trabajo. Estos señores que trabajaban con jardineros, como ya comentábamos en la anterior edición, con jardineros anónimos, conocemos muy pocos de estas personas, sí conocemos los nombres de los directores y de las personas más conocidas, es autor de varias memorias, en la que nos va contando la evolución del arbolado de la ciudad. ¿Qué cosas se están haciendo? ¿Seguimos plantando los mismos árboles? ¿Plantamos árboles distintos? ¿Cómo están funcionando? ¿Es necesario replantar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el futuro de estos árboles? ¿Cómo podemos mejorar los plantíos que decían ellos?
Y Lucas de Torno se convierte también, en ese sentido, a pesar de esta penuria que ya hemos comentado de medios, en un personaje notable de la ciudad. Otro jardinero que también tenemos información de él, ya en un momento en que la demanda de que los parques reales, que los jardines reales pasen a la ciudadanía, es Eugenio de Garagarza. Eugenio de Garagarza había estudiado, había viajado, conocía lo que pasaba en París, por ejemplo, venía muy influenciado por esto, y fue el director de jardines y paseos y plantíos del Ayuntamiento de Madrid entre el año 59 y el año 87. Le tocó esa transición de convertir el Retiro de un jardín real, un jardín de los reyes, un jardín que solo disfruta la corte, en un jardín para todos los ciudadanos. De esta manera el Retiro se convierte en el parque de la ciudad de Madrid. Es también autor de varias memorias sobre los árboles de la ciudad, en que también nos cuenta así cómo estaba evolucionando los árboles de Madrid, que ya empezaban a ser árboles muy numerosos, sino que también diseña algunos de los jardines del Retiro, como son los del Campo Grande, con una polémica añadida. Y ya sabemos que los ciudadanos de Madrid, como hemos comentado antes, siempre están muy pendientes a ver qué se hace. Y este hombre fue polémico porque introdujo las praderas, que él había visto en otras ciudades europeas, había visto praderas, y pensó pues, que era una buena idea introducir praderas concretamente en el Retiro, en los jardines que él diseñó, los jardines que él hizo. Y ahí se armó la zapatista. Empezó a tener críticas los que valoraban que el jardín tradicional madrileño, el jardín nuestro, era lo importante, y que este tipo de jardinería foránea, este tipo de jardinería anglosajona basada en las praderas, pues que no era lo más conveniente. Y la prensa de la época se hizo eco de esto, tenía grandes detractores, y como veis esta polémica de las praderas que aquí hemos traído varias veces, pues es antigua, ya es una polémica vieja. Lo comento también para un poco, digamos, contextualizar cuando, ¿por qué tantas praderas en época de sequía? ¿Por qué tenemos que poner praderas? Tal. Bueno, otro director también de paseos y arbolados, también muy conocido, muy interesante, es Celedonio Rodríguez. Celedonio Rodríguez es autor de uno de los primeros inventarios que tenemos de los arbolados de la ciudad, y también dinamizador de la jardinería y de los viveros municipales. Fue también de los primeros que se planteó que más allá de arbolar los parques, los jardines y los paseos, había que crear grandes áreas verdes en torno a la ciudad. Por ejemplo, fue de los primeros que empezó a plantar pinos, los pinos, sobre todo pinos piñoneros, para crear cinturones verdes. Es el momento del higienismo, este movimiento social tan importante a finales y principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, muy importante porque se valoraban muchísimo las coníferas. Ya desde las últimas décadas del XIX se habían valorado mucho las coníferas porque se consideraba que los pinos, los cipreses y el resto de las coníferas eran salutíferas, eran buenas para la salud. En una ciudad que todavía pues, tenía grandes problemas de alcantarillado, grandes problemas de salubridad pública, se valoraba que los árboles estuviesen rodeando la ciudad y, a ser posible en ese momento, los pinos, además de su rusticidad, que eran árboles que funcionaban muy bien en entornos semiáridos como son los alrededores de la ciudad de Madrid, bueno, pues Celedonio Rodríguez introdujo estos cultivos. Es también el creador del Parque del Oeste, el primer parque de creación como tal, porque no había... En la zona esta del Parque del Oeste había jardines reales, los jardines de la Moncloa, los jardines de la Florida, que llegaban desde el Paseo de la Florida hasta casi el Pardo, en la fachada esta oeste, y él pues se planteó que ahí había que hacer un gran parque que fuese espejo y que fuese reflejo también de los jardines europeos de ese momento. Así que Celedonio Rodríguez también merece un nombre en nuestra jardinería de la ciudad. El Parque del Oeste que queda totalmente destruido durante la Guerra Civil,
Es un parque con una base también de coníferas. A este hombre le encantaban las coníferas, los cedros, los grandes cedros, bueno, muchos árboles que en aquel momento se veían como algo raro, algo exótico. Ahora también comentaremos cuando hablemos de la recuperación del Parque del Oeste, que fue ya después de la Guerra Civil, con su sucesor Cecilio Rodríguez. Comentaremos al final de la charla un poco más sobre el Parque del Oeste y estas grandes coníferas, que también eran polémicas, porque había arquitectos, y sigue habiendo, los que consideraban que tapaban las vistas, que no dejaban ver los monumentos. Y incluso hace unos días leía que estos grandes cedros que están en la fachada del Paseo del Prado, que molestaban para las vistas. Vamos a ver que son cedros de 200 años. ¿Cómo nos planteamos ahora de repente que es una molestia, es un problema? Bueno, pues todavía que sepáis que hay personas que valoran que haya determinados árboles, que es verdad que al final del siglo XIX llenaron los trazados jardineros madrileños y también de otras ciudades, pues que podían ser un problema. Así que siempre hay críticas. Bueno, tenemos que hablar del jardín botánico, ¿vale? El jardín botánico, que en un primer lugar estuvo en Migascalientes, en un sitio cercano al que luego fue sede de los primeros viveros municipales y que luego pasó a partir de 1781 al Paseo del Prado. Los jardines botánicos, que ya hemos comentado, pero nunca lo diremos suficientemente, cumplían una función de aclimatación, una función de comenzar a experimentar con las nuevas especies que llegaban, sobre todo en un momento que era necesario, ¿vale? Por tanto, el jardín botánico del Paseo del Prado ya lo había sido el jardín en Migascalientes, pero sobre todo en el Paseo del Prado empieza a cumplir una función, como veremos, muy importante. Es también una jardinería, digamos, siempre ha sido una jardinería como más refinada, más delicatessen, una jardinería en la que era necesario el oficio, no valía cualquier jardinero, había una gran necesidad de que fuesen buenos hortelanos, buenos jardineros, porque tenían que tratar con multitud de especies y no valía cualquiera. Por tanto, desde el principio el Real Jardín Botánico se llena de plantas y de árboles raros, de árboles exóticos, que no había experiencia de ellos. Por tanto, bueno, pues digamos que es un sitio, un reservorio de árboles, y lo sigue siendo en el momento actual, ¿vale? Un sitio en el que podemos ver árboles con 150 años, con 200 años, árboles que es una maravilla entrar ahora, da igual el momento del año. Así que visita obligada al Real Jardín Botánico, que no sé si habéis ido levantando la mirada para ver los árboles. Y el Jardín Botánico del Paseo del Prado, que también tenía viveros, que esto es una cosa un poco desconocida, ¿no? También tenía viveros, era un jardín de experimentación, era de cultivo, tenía invernaderos, y esto se perdió, desgraciadamente, cuando se crea el Ministerio de Agricultura y la Cuesta Moyano se le amputa al Jardín Botánico, se le quita una parte importante, pues un tercio o más de un tercio de su extensión, como vemos aquí en la foto esta de los viveros del Jardín Botánico. Y como era de suponer, no faltaban personas que fuesen capaces de recoger todas estas experiencias y traer también lo que estaba pasando fuera, ¿no? Concretamente en Francia, que era el espejo en el que siempre nos estábamos mirando. Y había traducciones como este compendio del tratado del célebre Duhamel de Monceau, que ya había publicado varias cosas sobre las siembras y los plantíos de árboles y de su cultivo, y de qué manera podíamos aprender de cómo se hacían las cosas en los grandes jardines, en los grandes jardines botánicos en Francia, ¿no? Y el libro este se convierte en algo interesante porque recoge la experiencia de otros viveristas, de otros jardineros, y la trae hasta nosotros. Y Casimiro Gómez Ortega, que también fue un personaje muy importante
en la época de Migascalientes, en la época del Jardín Botánico de Migascalientes, pues tradujo este libro y no solamente lo tradujo, sino que lo adaptó y lo comentó al momento que teníamos aquí nosotros. Hay toda una serie de jardineros y de botánicos como Lagasca, como Colmeiro, como Pau, un montón de científicos que trabajaron el tema este y que aportaron para que la jardinería de la ciudad y el arbolado de la ciudad pues siguiese progresando. Así que no se entiende los árboles de la ciudad, la jardinería tradicional de la ciudad, sin esta colaboración entre jardineros y científicos. Y también, bueno, técnicas, ¿no? También dentro del oficio, las técnicas de cómo podíamos hacer las cosas, por ejemplo, para trasplantar grandes árboles. Siempre ha sido una preocupación. ¿Qué hacemos con los grandes árboles cuando hay que cambiarlos de sitio? Cuando necesitamos árboles grandes o árboles de cierto porte, que tenemos que hacer los cepellones. Y en el momento actual, cuando se hacen obras, siempre es una alternativa muchas veces poco realista, porque los árboles trasplantados cuando son adultos normalmente no sobreviven. No deja de ser una especie de artimaña y técnica. Pero bueno, es importante saber que los cepellones de árboles jóvenes, árboles que además no soportan otro tipo de trasplantes, pues nos puede venir bien conocer esta técnica de los cepellones, ¿vale? Y siguiendo con el Jardín Botánico del Paseo del Prado, un documento muy interesante que tenemos es este catálogo de los árboles existentes en los distintos paseos del Jardín Botánico. Árboles que en muchos casos venían de esta época del siglo XIX, árboles monumentales, árboles ejemplares, que no solamente se habían salvado de las guerras y de los conflictos del siglo XIX, sino que habían llegado hasta los años 30, 40 con buena salud, con buena vida, ¿vale? Así que, como de nuevo, los jardineros del Jardín Botánico y los sucesivos directores del Jardín Botánico y jardineros mayores consiguieron salvar la mayor parte de esta joya que son los árboles del Jardín Botánico. Concretamente, este inventario de 1939 recoge la cifra nada desdeñable de 619 árboles, muchos de ellos ejemplares, muchos de ellos monumentales. Algunos de ellos todavía los podemos contemplar en el Jardín Botánico, pero ese ya sería otro tema y cuando queráis organizamos una visita al Jardín Botánico para ver estos árboles ejemplares, estos árboles notables, singulares del Jardín Botánico. El vivero de Migascalientes sigue con su trayectoria que había marcado Antonio Sandaleo de Arias y jardineros posteriores. Había sido muy importante ya previamente porque había sido un sitio de cultivo, de huertas y tal, hasta casi desde la Edad Media tenemos noticias, ¿no? Como este documento que ponemos aquí, ¿no? Pero poco a poco se había convertido en un polo de cultivo de árboles, en un sitio de cultivo de árboles muy importante, que llegaba desde el Paseo de la Florida, donde está ahora Casamingo más o menos, hasta casi el Pardo. Es decir, había 40, 50 hectáreas en los mejores momentos de cultivo de árboles. Por tanto, la ciudad de Madrid tenía lo mejor que se puede tener, un vivero para desde ahí trasladar los árboles. La ciudad nunca ha sido muy adecuada para el cultivo de árboles, pero bueno, desde aquí, desde estos viveros, pues era una maravilla contar con centenares de árboles todos los años para poder trasplantar, para poder reponer, para poder funcionar. ¿Y qué plantábamos? ¿Plantábamos olmos? Bueno, se seguían poniendo olmos. Los olmos seguían siendo en el inventario muy importantes, pero ya también empezábamos a poner, por ejemplo, robinias, ¿vale? El pan y quesillo, que decían en mi barrio, porque los niños nos comíamos las flores. Dentro de 4 días ya estarán las robinias en flor y bueno, con los niños que teníamos carencia de dulces, no como ahora, que todos los niños están con las chuches. Pues los niños de los años 60 en Madrid, nuestros dulces eran, por ejemplo, esto, el pan y quesillo, ¿vale? Las flores de la robinia. Fijaros que ya en 1849 contaba Madrid con 10.664 ejemplares y 10 años más tarde pues ya llegábamos a los 17.000. La robinia, las diferentes variedades, también diferentes especies, porque hay unas robinias de flores rosas,
hay robinias de bola, la robinia pseudoacacia umbraculífera, ¿sí? Bueno, pues se convirtió en una alternativa viable a los árboles de la ciudad, que en aquel momento eran mayoritariamente los olmos. Se introdujo en Europa por el jardinero francés Jean Robin, se empezó a cultivar en el siglo XVIII, primero en Barcelona y luego ya en los viveros de Medias Calientes, y junto con otras falsas acacias que veremos ahora, poco a poco fueron sustituyendo a los olmos. La sófora del Japón, que era un árbol que también había venido desde China y desde Japón a finales del siglo XVIII, se había aclimatado en el Jardín Botánico de París, y bueno, pues llegó también junto con la robinia un poquito posterior a finales del siglo XVIII. Es un árbol que tuvo mucho éxito, es un árbol que enseguida conocimos su cultivo, aprendimos a cultivarlo, tiene un crecimiento un poco más rápido que la robinia, crece muy bien, se da muy bien en la ciudad, tiene algunos inconvenientes que también, como todo pasa, es un árbol de madera blanda, la robinia tiene mejor madera, siempre los árboles de crecimiento rápido son de madera blanda, ¿vale? Como los chopos y el caso también de las sóforas. En 1849 prácticamente no se conocía a la robinia, se estaba experimentando con ella, pero ya en 1888 contábamos con 26.582 sóforas. Es decir, es la especie que más creció en estos años, superando a los olmos y a las robinias con mucho. Es decir, triunfó totalmente. El Paseo del Prado se llenó de sóforas, el hoy Paseo de la Castellana estaba lleno de sóforas, y muchos jardines y muchos parques y muchos paseos se llenaron de sóforas. Tiene además esa ventaja de la floración veraniega. Es un árbol con una forma un poco llorona, un poco de parasol, el árbol de las pagodas que dicen en China y en Japón. Y bueno, pues ya digo, triunfó. Es un árbol que se sigue plantando muchísimo en la ciudad y sigue funcionando fenomenal. Tiene algunos problemas de hongos. Los hongos siguen siendo los problemas más importantes para los árboles de madera blanda, y desbancó rápidamente a las robinias. La gledisia fue nuestra tercera falsa acacia que plantamos mayoritariamente también en las calles de la ciudad. Siempre ha sido un poquito por debajo, un poquito menos. Es un árbol también de crecimiento bastante rápido. Tiene este inconveniente de las púas, que no es menor, es un inconveniente importante cuando plantamos en espacios públicos, porque hay ejemplares que están erizados de púas, ¿no? Erizados de espinas, y esto pues un poco desmotiva su plantación. Pero la buena noticia es que hay variedades, 2 o 3 variedades importantes que no tienen púas, y desde este momento que se conoció en el cultivo se intentaron seleccionar variedades o cultivares que tuviesen menos espinas, menos púas, inermis, ¿vale? Que no tienen púas. Hay varias, aquí en la casa de campo hay bastantes ejemplares, porque hubo un jardinero a finales del siglo XX que le gustaban mucho las gledisias y comentábamos con él. Y bueno, pues le encantaba, ¿no? Ya en aquel momento nos dábamos cuenta que había que ir sustituyendo el arbolado de paseo de la casa de campo, y la gledisia se convirtió junto con el almez en una buena alternativa. Y claro, nos desmotivaba mucho pensar que había que poner gledisias con pinchos. Bueno, hay alternativas. Estas gledisias sin pinchos o con menos pinchos pues pueden funcionar. Ya digo que un poco más minoritaria que la robinia y que la sófora, pero también es un árbol fantástico. Es un árbol muy duro, es un árbol yo no le conozco plagas, es un árbol que tampoco tiene problemas de hongos. Es un árbol que se hace gigante, se hace muy, muy grande. Hay unos ejemplares en el Retiro, en el Jardín de los Planteles, enormes, con 150 años. Están perfectas esas gledisias. Por tanto, es un árbol muy notable para tener en cuenta en la ciudad de Madrid. El ailanto es un árbol denostado, ¿no? Un árbol que ahora mismo ya se le considera árbol invasor, pero que en aquel momento también cumplió su función, porque es un árbol que no tiene plagas, y cuando le plantamos en Alcorque, pues no invade. Cuando le plantamos en
en parques así suburbanos o tal, pues sí que puede darnos problemas, pero cuando se planta en paseos o se planta en calle, pues nos da menos problemas. Y todavía hay jardineros así muy competentes que lo defienden el papel de los ailantos como un árbol que, aunque tiene ese potencial invasor, en nuestra ciudad no es especialmente grave. Y bueno, pues sí que se probó con él, porque también era un árbol que venía con la idea de que tiene un gusano de seda, que come hojas de ailanto, entonces se pensó que cultivándolo pues podíamos tener también este tipo de gusanos de seda. Este cultivo de gusanos de seda, esta cría de gusanos de seda se dejó poco a poco, pero el ailanto quedó. Tiene también algunas variedades jardineras y es verdad que en algunos sitios de la ciudad crea problemas, pero en otros es el único árbol que hay, es el único árbol que tenemos para proteger el suelo, de los suelos estos tan malos que tienen muchas zonas de la ciudad de Madrid, ¿no? Así que es un árbol que, dependiendo, nos puede dar problemas o puede ser también una buena alternativa. Con cuidado siempre, aunque ya digo, está catalogado como invasor, así que esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Y los plátanos, el árbol de los Borbones, ¿no? Estos plátanos que hay aquí todavía por la Casa de Campo y por el Paseo de la Florida con 200 años, ¿no? El plátano se convirtió ya muy avanzado del siglo XIX y ya prácticamente en el siglo XX en árbol de calle. En este momento es el árbol de la ciudad, es el árbol más mayoritario. Así que tenemos que tenerlo en cuenta. Es un árbol que, como no fracasa, como funciona bien, como se cría bien, como se cultiva bien, pues no hay ningún problema. Así que le seguimos plantando profusamente. Y otros árboles que también ya hablábamos en la anterior edición de este webinar, la amelia, la morera, los árboles del amor, los cipreses, que se han seguido plantando en la ciudad. Se han seguido plantando porque son muy resultones, funcionan fenomenal, así que ¿por qué vamos a dejarlos? Y concretamente las melias, pues es un árbol que tiene mucho futuro, ya lo comentábamos, y bueno, pues es un árbol que cada vez más está por las calles, está por las ciudades, y vamos a verle cada vez más porque es un árbol que resiste muy bien la contaminación, es un árbol muy rústico, así que nos tenemos que acostumbrar a ver las melias. Y las grandes coníferas, los pinos piñoneros que antes comentábamos, que se introducen desde la época de Rodríguez y que funcionan fenomenal. La Casa de Campo está llena de pinos piñoneros, en menor medida de pinos carrascos. Los pinos pioneros han sufrido mucho. Hicimos un webinar sobre los problemas de la Filomena y vimos cómo habían sufrido los pinos piñoneros de la Casa de Campo y otros parques. Y también otras coníferas, como los cedros. Madrid es una ciudad de cedros. El cedro atlántica, el cedro del Atlas, que se implantaba mayoritariamente en aquel momento, a finales del siglo XIX, y ahora fundamentalmente los que tenemos son cedros del Himalaya. Es un árbol bastante más rústico, bastante más duro y sobre todo de crecimientos más rápidos. Así que las coníferas, otras coníferas, por ejemplo, en el Parque del Oeste también hay muchas, como secuoyas, hay muchas. Os recomiendo una visita por el Parque del Oeste con nuestro grupo de visitas por los parques de la ciudad y ya veréis cómo descubrís coníferas ahí muy importantes. La familia de los cipreses, la familia de las pináceas, ¿vale? Bueno, los chopos. Llama la curiosidad que hubiese tantos chopos, pero el chopo siempre ha funcionado muy bien en zonas húmedas, en zonas que no se sabe muy bien qué poner, porque soporta el encharcamiento y funcionan fenomenal. Y los arces, el arce de hoja de fresno que se decía en el siglo XIX, era cernegundo, un árbol que también se sigue poniendo mucho en la ciudad, ¿vale? Y no aparece de manera mayoritaria, pero también se le empieza a ver, junto con otros arces americanos y algún arce autóctono. Los jardines de Madrid en el siglo XIX tuvieron cronistas paisajistas, podríamos decir, como Carlos de Aes, que recogió vistas de la ciudad de Madrid, como este paisaje de la Casa de Campo, de Fresnos desmochados, que hoy también hay zonas de la Casa de Campo que también podemos hoy contemplar, así con estos fresnos así de desmoche. Y Madrid en el siglo XX sigue teniendo esa reivindicación, esa responsabilidad de que otros grandes parques como la Casa de Campo pasen
a ser disfrutados por toda la ciudadanía. En la casa de campo, por ejemplo, no se podía entrar. Había una pareja de la Guardia Civil que no podías entrar en la casa de campo. Y a partir de 1931, la ciudad de Madrid puede disfrutar desde la época de la República con este gran parque, esta gran reserva natural que es la casa de campo. Porque la ciudadanía tenía pocos sitios de esparcimiento y tenía que ir a lugares como los viveros. En aquel momento también había inmigrantes en Madrid. Ahora son inmigrantes fundamentalmente que vienen de los países sudamericanos, de los países de Centroamérica. En aquel momento eran gallegos, eran asturianos, las personas que venían a buscarse la vida a la ciudad. Por tanto, había que crear nuevos espacios de esparcimiento, de recreo, de disfrute para los ciudadanos. El mundo tradicional de los trabajos jardineros evoluciona muy poco a poco. Fijaros cómo se podaba todavía a mediados del siglo XX o cómo se regaban los paseos en el siglo XX. Por tanto, digamos que la jardinería tradicional seguía teniendo ahí un gran peso. Después de la Guerra Civil, hasta los años 80 por lo menos, se seguían haciendo estas cosas. Los viveros municipales tienen ahí una importancia fundamental. Me dice Andrés que ya andamos con el tiempo. Y bueno, pues también una reivindicación importante para estos viveros municipales que siguen cultivando, siguen reproduciendo vivaces y plantas de temporada. O esta poda de las moreras, muy popular, pues como veis el mundo tradicional sigue funcionando. Esta poda en vaso, esta poda frutal que se hacía a las moreras. Y como siempre las ciudadanas de la ciudad pues reivindicando calidad de vida, como estas ciudadanas de la Dehesa de la Villa, disfrutando de estos cultivos de pinos incipientes en la Dehesa de la Villa, o esta ciudadana con su familia también disfrutando de cultivos incipientes, como de nuevo de coníferas, como estos pinos, estos cedros que se ven ahí en el Parque de Entrevías en el año 72. Y los jardineros de la ciudad, que siempre hay que romper una lanza por ellos porque nos ha aportado muchas cosas y sigue siendo un oficio no muy reconocido. Y el último, Cecilio Rodríguez, un personaje polémico donde los haya, que empezó a trabajar de jardinero con 8 años en el Paseo del Prado, que luego pasó a los viveros municipales, que cogió el relevo de Cecilio Rodríguez, que le tocó esa jardinería después de la guerra, por tanto hizo un trabajo ahí muy importante. Podemos decir que fue el último jardinero tradicional porque vivió esa época del jardín neosevillano, esa época en que el paisajismo pasó de moda y había que recuperar esa jardinería más ornamental, más mediterránea. Es un personaje, ya digo, polémico, pero hizo un trabajo muy importante en la ciudad de Madrid. Fue polémico porque, por ejemplo, para vallar las nuevas plantaciones ponía alambre de espino y la gente se pinchaba y entonces hubo algún accidente con esto y fue muy criticado. También muy criticado en los años 20 por las podas de los árboles. El balance al final bastante positivo porque también le tocaron momentos muy complicados como fue la posguerra y él y otras personas de ese momento consiguieron recuperar la jardinería y el arbolado madrileño. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Luciano, por la intervención y abrimos ahora un turno de preguntas que nos habéis estado haciendo a través del chat y mientras nos llega alguna pregunta, a mí sí que me gustaría, aprovechando que estamos aquí, nos hemos quedado en el siglo XX, pero claro, en el siglo XX hablamos de una jardinería tradicional y en alguna ocasión yo leía en alguno de tus escritos que hablabas que la jardinería de este principio del siglo XX, que estaba incluso más próxima a la jardinería medieval que a la jardinería actual. ¿Tanto ha cambiado la jardinería actual respecto a esta jardinería que se practicaba en el siglo XVIII o siglo XIX? Bueno, cuando vemos los jardineros de los años 20-30, vemos que van vestidos como si se vestían en el siglo XIX todavía. Y ahora cómo van vestidos los jardineros, que van todos fosforitos. Cuando ves un jardinero o un barrendero ya le ves desde lejos. Sí, ha cambiado mucho. La jardinería en los últimos, lo que yo conozco, los últimos 35 o 40 años, ha cambiado mucho. Y en algunas cosas a mejor, porque se ha tecnificado y se ha mejorado muchísimo, y en algunos aspectos también criticables a peor, porque se han perdido esos aspectos del jardín tradicional, se han perdido muchas cosas de estas. Entonces, y luego también hay que tener en cuenta la posguerra. La posguerra
al no haber medios, la única forma de hacer jardinería era lo tradicional. No descartamos que si vuelve a haber penuria de medios y penuria de, yo qué sé, por guerras o por revoluciones o por cualquier cuestión, o por el cambio climático también puede ser, que tengamos que volver a un tipo de jardinería pues, mucho más tradicional que la que tenemos ahora. O sea que sí que ha habido grandes cambios, ya digo, no siempre a mejor. Hemos cambiado de un jardín tradicional a un jardín industrial y de un jardinero tradicional a un jardinero industrial también, que se parece más a un obrero de una fábrica cargado de maquinaria y cargado bueno, de técnica, no tanto pensando en esto que tanto nos gusta a muchas personas, ¿no? Cuidar el árbol, cuidar la planta, cuidar la flor. Esto está un poco ahí en declive. Pero incluso tú también apuntabas en alguna ocasión que ya desde el siglo XVIII como que había como ciertas clases sociales que veían mal como lo de mancharse las manos, ¿no? Que hablabas, ¿no? Incluso luego en el siglo XIX, cuando llegan pues toda esta influencia de Europa a través de la familia Botelou, con jardineros venidos de otros jardines que se habían influenciado por otros jardines reales europeos, como que integran esas ideas de Europa en lo que era esa jardinería tradicional madrileña o española. Sin embargo, como que hay una clase social, no sé si burguesa, que ve mal como el seguir con lo artesanal, con lo tradicional que había aquí en Madrid, ¿no? Bueno, nuestra sociedad siempre ha padecido este tema del clasismo, ¿no? Los ingleses, incluso de buena familia, están orgullosos de los fines de semana irse a cuidar su jardín, a cuidar una zona verde que tengan propia, o hay, por ejemplo, muchas fundaciones para cuidar y proteger los jardines históricos y muchas veces se mantienen por suscripción popular y porque la gente va los fines de semana a trabajar allí de manera voluntaria. Y aquí eso cuesta un poco más, es decir, los trabajos manuales están denostados, se ven mal, no se ven, bueno, se sigue habiendo ahí un problema y eso se ve también en cómo se valora el oficio, que se valora poco, que se valora. La manera de valorar aquí es con el dinero, es un oficio poco valorado, un poco recompensado desde el punto de vista económico. Por tanto, sí que tenemos este problema de clasismo que, bueno, no sé si tendrá solución con el paso del tiempo. Afortunadamente las nuevas generaciones son un poco menos clasistas, aunque todavía son bastante clasistas, pero es un problema, ya digo, de un poco endémico, ¿no? Que padecemos. Y a pesar de eso, lo que sorprende es que tengamos una buena jardinería, que tengamos una jardinería de la que podemos estar orgullosos, ¿no? Así que hay que compensar ese clasismo con, que ya digo, hasta el momento presente, que se ve todavía, por ejemplo, en cómo consideramos algunas especies que no las consideramos dignas de la jardinería de la ciudad o que seguimos valorando formas de hacer jardinería pues como muy convencionales y no valoramos la naturaleza, los jardines biodiversos, por ejemplo, le va a costar mucho crecer porque sigue habiendo una tendencia del jardín en ese sentido pues muy limitado en su concepción. La jardinería es un espacio ecléctico que recoge todos los estilos jardineros y se van sucediendo desde el jardín clásico a los jardines ingleses, los jardines franceses, el jardín paisajista, de nuevo el jardín clásico y ahora estamos en un momento que de nuevo pues no se sabe muy bien por dónde vamos a tirar. Hay una tendencia hacia el jardín biodiverso, hacia el jardín natural, hacia el jardín muy paisajista que recoja cuestiones del medio natural y otra tendencia a que no, que el jardín tiene que ser una cosa muy organizada, muy simétrica, muy lineal, muy limitada. Y en esa dicotomía estamos, en esa tensión. Pero el oficio jardinero, que tú muchas veces has comentado, en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, como que sí que estaba bien estructurado, porque ya se hablaba incluso de que por debajo de esta figura de los directores y gestores un poco de la infraestructura verde, pues estaban los jardineros mayores, estaban los ayudantes de los jardineros, estaban jardineros de primera, de segunda, incluso los muchachos que ayudaban a los jardineros, ¿no? Como que se le daba una consideración. Esa consideración se ha perdido, se sigue manteniendo, porque en aquella época parece como que se podía vivir, ¿no? Y era un oficio con cierta dignidad, ¿no? Bueno, en el momento presente lo que pasa es que sigue habiendo ese problema de la formación, ¿no? El problema de cómo formar a las nuevas generaciones de jardineros.
y la jardinería estaba prácticamente privatizada y nadie, ningún grupo político, ningún ayuntamiento. Fíjate que llevamos desde los años 20 reivindicando una escuela de jardinería en la ciudad. Una escuela que tiene, por ejemplo, Barcelona, que tiene, por ejemplo, Sevilla, que tiene otras ciudades. Y aquí no se valora la importancia de la formación jardinera. En la época hasta que tú dices, el siglo XVIII y XIX, la gente aprendía de manera tradicional, aprendía con los mayores. Y era un buen oficio, efectivamente. Y eso que tú dices es cierto. En el jardín botánico había una perfecta estructura de las diferentes labores, de los diferentes... Dentro de la jardinería había oficios y estaba todo como muy reglado, muy controlado. Y ahora pues yo creo que eso es un poco, se pierde porque el empresario que se dedica a esto prefiere el operario para todo. Prefiere una persona que le sirva de barrendero, que le sirva de jardinero, que le sirva para arreglar una fuente, que le sirva para todo. Entonces es complicado que llegar a esa concepción, a esa idea de que hay que profesionalizar. Hace unos días oía que ante la penuria de jardineros el Ayuntamiento de Madrid se plantea con personas que han estado trabajando en el ejército que vengan a trabajar a la jardinería. Con todo el respeto por el ayuntamiento, por supuesto, y por estas personas que seguro que han desempeñado un trabajo muy importante en el ejército, necesitarán un reciclaje, necesitarán una formación, necesitarán adaptar eso. Bueno, yo no sé cómo piensan hacerlo, pero luego a quien se le ha ocurrido ha debido pensar que la jardinería lo puede hacer cualquiera. Y no es cierto, no cualquiera es capaz de hacer con un curso, con una formación, con un trabajo de adaptación. Todo el mundo se puede adaptar a esto, pero de luego no es... En ese sentido yo creo que se sigue pensando que el oficio de la jardinería lo puede hacer cualquiera, ¿no? Vamos a leer algunas de las preguntas que tenemos ahora muchas preguntas, y Rafa nos dice: buenos días, gracias al Centro de Información, una vez más a Luciano por estar con nosotros y por darnos este webinario. Belén nos dice que si en el siglo XIX se tiene en cuenta las especies que vienen de fuera, dice, o son de la península, si se tiene en cuenta. De eso creo que hemos hablado ya algo. Y lo mismo hasta que se le daba más valor a lo que venía de fuera que a las especies que teníamos aquí, que se le daba más valor a lo traído de fuera. Muchas gracias por la pregunta, Belén. Bueno, también a ti, Andrés, por tus preguntas. A todas las personas que preguntéis, muchas gracias. Pero esta pregunta es particularmente interesante porque había dos jardineros ya del siglo XX, del principio del siglo XX, Rubió y Tudurí, un jardinero catalán de origen menorquí, y Javier de Winthuizen, que hablan de las especies que se ponían en aquel momento en los jardines. Entonces Rubió y Tudurí dice lo siguiente: para triunfar en un jardín hay que poner, la base del jardín tiene que ser con plantas del país, tiene que ser con plantas nativas, con plantas autóctonas. Que luego en algún sitio en concreto queremos poner algo especial, yo que sé, cerca de la casa, porque nos gustan, yo que sé, las palmeras, o nos gustan las hortensias, o nos gustan plantas así como más, que queden más bonitas y tal, fenomenal. Pero la base del jardín tiene que estar hecha con árboles y sobre todo con arbustos nuestros, nativos, que no van a dar mucho menos trabajo, que van a ser más fáciles de cultivar, van a ser más fáciles de mantener, etc. Y Javier de Winthuizen llega prácticamente a la misma conclusión. Javier de Winthuizen, además, incluso, por ejemplo, recomienda las alcachofas, por esa conexión entre el huerto y el jardín, que jardineros anteriores no habían tenido. Así que ya desde antes, desde hace mucho tiempo, el tema de la jardinería con especies nuestras, con especies, por no hablar de los jardines reales, que siempre han tenido una base de árboles nativos, que pueden ser los fresnos, pueden ser los robles, pueden ser los pinos, pueden ser los árboles de ribera, tal. O sea que siempre había una idea de que en las calles había que poner árboles que se adaptasen a las calles, por eso el tema que hemos hablado de las robinias, de las redicias, de las óforas, pero en los parques, en la medida de lo posible, utilizar las especies nativas era muy buena idea, o por lo menos especies culturales que sabíamos que se adaptaban bien. Vale, desde la Mesa de la Comunitaria de Latina nos preguntan que se ha hablado alguna vez de los jardines colgantes o verticales como opción para poner en las ciudades, o eso es algo reciente, una idea reciente.
No, como comenta esta persona, ¿no? Gracias por la pregunta. Como comenta esta persona, los jardines colgantes o pensiles son los jardines colgantes de Babilonia, que no los hemos visto, pero que se supone que eran los jardines que se ponían en los zigurats, se ponían en los edificios así representativos en la antigua Mesopotamia. Por tanto, tiene un origen muy, muy antiguo. Y yo recuerdo ahora mismo, así que me acuerdo muy rápido, por ejemplo, de los jardines que creo que están, no sé si es el centro o en Latina, del Príncipe de Anglona, que tienen unos pensiles, tienen unos, creo que son, a ver si me acuerdo, jazmines de estos de hoja perenne, que cuelgan, falsos jazmines, y cuelgan casi hasta la calle. Por tanto, y eso además tiene también mucho que ver con los jardines verticales, que se pueden plantar en cualquier azotea, tal, o sea, y que también con las cubiertas verdes. Es decir, los jardines colgantes estarían en ese tema del jardín, ¿no? El jardín vertical, el jardín de cubierta, tal, o sea que sí que por supuesto es una cosa antigua. Y luego Rafa nos pregunta que, saliendo un tanto del objeto del webinario, preguntaría sobre qué viabilidad tienen los árboles crecidos en el Manzanares tras la actual avenida de agua, que si aguantarán, sobrevivirán esos árboles. Yo creo que sí. Vamos a ver, son especies de ribera, sobre todo sauces. Tenemos ahí en la zona esta del río, hasta creo que son 5 o 6 especies y subespecies de sauces, o sea, que además han crecido ellos. Y son árboles adaptados a estas crecidas, son adaptados al tema este. Por lo tanto, yo creo que la mayoría de ellos, igual algunos se desgarra, algunos se lo lleva el agua si sigue la crecida, pero la mayoría ya veréis como en 4 días, con una ventaja, que son capaces de sujetar el suelo de los ríos, de las riberas, que previenen la erosión, porque últimamente también estamos oyendo que hay que limpiar las riberas. Limpiar las riberas consiste en deforestar, consiste en quitar toda la vegetación de la ribera, cuando precisamente son los árboles los que sujetan el suelo, los que previenen la erosión y vienen muy bien para mantener esos ecosistemas fluviales, esos ecosistemas húmedos que tanto necesitamos. Frena la velocidad del agua también, para que la riega no sea tan importante. Tú como biólogo te lo sabes mejor que yo. Belén nos dice, nos has mencionado que hoy no has mencionado a ninguna mujer jardinera en esta época. ¿No existían? ¿Era un trabajo solo para los hombres? Pues el trabajo, digamos, de jardinero como tal, me temo que sí, porque yo cuando llegué a la jardinería, ya en los años 80, 90, mayoritariamente eran oficios de hombres, y yo conocí ese momento en que las mujeres empezaron a trabajar, en el ayuntamiento me refiero. Pero si nos fijamos en cuando damos una vuelta por las calles o por los parques, que se ven mujeres, pero mayoritariamente siguen siendo hombres, ¿no? Y nos hemos quedado en el tintero con varias mujeres jardineras, que lo tuvimos aquí, pero se nos quedaba corto el espacio, como siempre, y ya eran del siglo XX, pues 8 o 10 mujeres jardineras que marcaron ahí una época en el mundo del jardín, también del jardín madrileño. Así que tenemos pendiente hablar de ellas, que no sé si seré yo o será otra persona, pero vamos, tenemos un grupo de mujeres anglosajonas que trabajaron muy bien en sendos viajes que hicieron a la península, hablaron mucho del jardín español y del jardín madrileño. En algún caso, la marquesa de Casavaldés, Carmen Añón, Consuelo Martínez Corrocher, es decir, varias mujeres que dejaron, sobre todo en el mundo del paisajismo y de la creación de jardines, pero no solo, que dejaron ahí su impronta en el mundo jardinero y el mundo jardinero madrileño. Así que, Belén, tienes toda la razón. Hay que hablar más de las mujeres jardineras. Lo tenemos en cuenta, si no para en un futuro explayarnos un poquito más. Sí, porque en este tema. Vamos a necesitar un buen rato también, 1 hora mínimo, para poder hablar de estas mujeres jardineras. Pues y de las mujeres jardineras que hay trabajando en la jardinería, que también yo creo que tienen su lugar ahí y que, vamos, yo ya lo comenté en la anterior edición, que tienen su lugar totalmente. Pues nada, si te dejas seducir, pues ya veremos, ya veremos. Muchas gracias, Andrés. Belén nos dice también que si el arce negundo se le considera como una especie invasora. Dice, porque se está extendiendo en muchas riberas de los ríos. Pues yo no sé si a nivel legal Belén está considerado como invasor, pero tienes toda la razón. Y de hecho, en el Madrid Río porque es un árbol de ribera, es un árbol, sabes, que tiene un origen
En Canadá, en la zona esta de los Grandes Lagos, es precisamente en zonas húmedas. El arce es de Manitoba. Así que hay que tener cuidado. Igual que cuando no tiene humedad, pues no funciona bien. Y sin embargo, pues es capaz de naturalizarse en zonas, como tú dices, de los ríos. Así que habrá que tener cuidado con él, porque igual se puede convertir en invasor, sobre todo porque vaya desplazando a otras especies. Gemma nos dice que las imágenes antiguas de la jardinería tradicional, que son muy buenas, dice, muy interesante el seminario como siempre. ¿Tenemos alguna aportación más? Pues en principio no tenemos ninguna aportación más. Yo sí que te quiero hacer también alguna pregunta más, porque también me llama la atención, ¿no?, que hablabas de una democratización de la jardinería, ¿no? Sin embargo, en alguna ocasión sí que te he oído o he leído algún comentario que hacías como que había como una, que no sé si es cierto, una jardinería de ricos y una jardinería de pobres. Y más, pues no sé si se circunscribía a ciertos espacios, ¿no? A jardines privados, donde ahí sí que se practicaba un tipo de jardinería más ornamental, con algunas especies traídas de fuera, con algunos elementos ornamentales que no encontrábamos, por ejemplo, a lo mejor en las huertas que había en la ciudad. O si eso cambia cuando en el siglo finales del XIX, principios del XX, cuando empiezan a abrirse esos parques públicos en la ciudad de Madrid, si se lleva esa jardinería privada, se lleva también a la jardinería pública. No sé si es cierto. Bueno, son varias preguntas. Vamos a ver, las clases ricas, la gente de dinero, bien sean aristócratas, bien sean burgueses, bien sea la misma monarquía, siempre han sabido rodearse de zonas verdes de calidad, fuesen jardines o fuesen espacios verdes de calidad. Por tanto, digamos que esa necesidad de estar en contacto con la naturaleza, que ahora está cada vez más investigado y está cada vez más estudiado, pues era una cosa que ya se sabía desde antiguo. Sí, ya los romanos y los griegos tenían villas y los árabes posteriormente tenían villas suburbanas que les pillaba, por ejemplo, la casa de campo, tenía esa vocación. Una villa que al mismo tiempo que estuviese cerca de la ciudad para poder subir a los consejos del reino o poder disfrutar de la corte o vivir en la corte, también tuviese ese tema de naturaleza cercana. Y de siempre, pues eso ha sido así. En el siglo XIX, siglo XX, con afluencia masiva de personas a las ciudades crecen, la revolución industrial, tal, la ciudad se llena de gente y empieza a surgir esa necesidad entre los ciudadanos de tener también zonas verdes. Oye, ¿por qué si los ricos disfrutan de jardines, nosotros no podemos tener jardines? Y hay una reivindicación ahí muy sentida para que eso sea así. Entonces, pues se va cumpliendo esa necesidad, se va intentando ahí paliar, pero los ricos siguen teniendo sus jardines fenomenales y jardines muy bien cuidados y jardines, claro. Y bueno, nosotros también podemos disfrutar ahora de jardines que antes solamente disfrutaban los reyes o disfrutaba la aristocracia. Pero la jardinería, digamos, de pobres se sigue dando, porque los parques públicos de barrio siguen. No es igual un parque de barrio que un jardín de una persona de dinero. Sigue habiendo ahí diferencias. Entonces, el parque de barrio pues es un espacio, digamos, multiusos, en el que está la cancha de fútbol, está la cancha de pádel, está el polideportivo, está el sitio de los perros, está el sitio para las bicis, está el sitio. Por tanto, no tiene esa calidad que se requiere de la jardinería tradicional, de la jardinería entendida como algo restaurador, como algo que nos recupera tanto física como psicológicamente. Pero con eso nos tenemos que apañar, con ese sucedáneo, digamos, de jardinería. Pero no está de más pues tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es verdad que hemos avanzado mucho. Desde esta época en que no había jardines para los pobres, para el proletariado, pues hemos cambiado y ahora tenemos jardines, miles de hectáreas de jardinería para que todo el mundo pueda disfrutarla. Así que en ese sentido hemos avanzado. ¿Que se puede mejorar? ¿Que esa jardinería puede ser de más calidad? ¿Con mejores currantes? ¿Que la gente del oficio tenga más formación? Por supuesto. ¿Que hay que seguir creando jardines y hay que seguir plantando árboles? Por supuesto. ¿Que hay que priorizar eso frente a las obras o frente a otros desastres que vemos todos los días en la ciudad? Pues por supuesto. Así que yo creo que tenemos por delante mucha tarea. Y la gente joven que nos escucha, pues tiene por delante la tarea. Han heredado una jardinería importante, con muchos árboles, con cientos
de miles de árboles, con millones de árboles si tenemos en cuenta la casa de campo y el pardo, pero que tienen mucha tarea por delante, tienen mucho trabajo por delante, así que esto, cada generación tiene que hacer su labor y los que estáis ahora ahí con 40, con 30, con 50 años, tenéis que hacer todavía mucho trabajo. Y aunque hayamos heredado, que es un regalo, ¿no?, el poder tener todos estos espacios verdes, sin embargo, hay que seguir pendientes de que no sigan faltando todas estas zonas verdes y seguir reivindicando el arbolado urbano, ¿no?, como tú algunas veces has comentado, ¿no? Claro, en la medida en que la ciudadanía se relaja y empieza a haber menos ciudadanos que estén dispuestos a defender esto y también a disfrutarlo, porque la mejor manera de defenderlo es utilizar los espacios verdes, es ir a los espacios verdes. Nosotros cuando éramos chavales no podíamos salir el fin de semana de la ciudad y nos quedamos. Ahora todo el mundo se va de la ciudad. Llega el viernes y todo el mundo desaparece. ¿Y quién disfruta ahora de los espacios verdes? Pues como pasaba en el siglo XIX, los inmigrantes que utilizan masivamente los espacios verdes y está muy bien, porque es un lugar de encuentro, es un lugar de deporte, es un lugar para sus fiestas, para sus celebraciones, tal, y eso está fenomenal. Y probablemente no son conscientes de que ese uso del espacio verde pues sea tan importante como la defensa, digamos, militante, porque para que no se tale determinado sitio o para que no se haga determinada obra. El disfrute es tan importante, el uso es tan importante como luego la denuncia cuando las cosas no se hacen bien. Y la crítica a los ayuntamientos, la crítica ciudadana, que le cuesta mucho a este ayuntamiento aceptar que exista crítica ciudadana. Pero es fundamental, es parte de la democracia, es parte de... No se pueden limitar los espacios de participación. Entonces, cada vez que surge un grupo de ciudadanos defendiendo los árboles o los jardines, parece que no les sienta bien, pero si es que es consustancial a esto. Deberían estar contentos de que haya ciudadanas y ciudadanos que defiendan los espacios públicos. Eso es como somos reivindicativos también con algo que es parte de la ciudad, que los espacios verdes es una parte fundamental. En vez de verlo como un problema, la crítica social habría que verla como una cosa positiva. Pues nos quedamos con tus palabras y yo creo que estamos ya rozando el tiempo, así que ha sido un placer tenerte con nosotros, Luciano, como siempre un gusto escucharte y esperamos en un futuro también poder contar contigo. Agradeceros también a todos y a todas las que nos habéis acompañado en este webinar. Esperamos en un futuro poder hacer también ese webinario sobre la mujer en la jardinería, que es algo que hemos venido apuntando desde hace tiempo. Y también comentaros que actividades como esta e incluso presenciales tenemos continuamente todos los fines de semana. Está ya publicado el programa de primavera, el de Hábitat Madrid, así que podéis hacer también vuestra consulta a través de nuestro blog y apuntaros a las actividades. Quería acabar con una frase que decía Luciano y que además viene muy a colación, que decía que una ciudad sin árboles no podría existir. Así que me quedo con esa frase y lo último, deciros que si podéis entrar en nuestro blog y rellenar la encuesta de satisfacción también para eso os ha parecido interesante o hacernos alguna sugerencia, pues también os lo agradecemos. Así que sin más, gracias a todos y nos vemos en la siguiente ponencia. Un saludo. Muchas gracias Andrés y a todos los que estáis ahí. Hasta luego. Muy bien. Muy bien, Luciano, ¿eh? Pues sí que